Hermano, espero que con este capítulo realmente podamos aumentar nuestra fe. Esa es la idea de este capítulo, ¿ya? Que podamos aumentar nuestra fe, que podamos tener una fe correcta, que podamos acercarnos a Jesús, tal cual como lo hacen los amigos y este paralítico, ¿ya? Y este capítulo comienza conectado con el capítulo 1. Acá tenemos a Juan Marcos, quien nos relata en su evangelio y toma este hecho, esta sanación de Jesús, y se conecta de forma natural con la sanación que Jesús hace al final del capítulo 1, cuando Jesús sana a un leproso. Y Juan Marcos nos presenta a Jesús en el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos, lo pueden estar leyendo, vamos a estar hoy día entre el capítulo 1, finales del capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Ya? Y Marcos presenta a Cristo, Juan Marcos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Ya lo presenta como un ser no solamente humano, sino que también divino. No solamente como hombre, sino que también como Dios. Y esa va a ser la gran interrogante que se va a responder en este capítulo 2. Tenemos en el capítulo 1 que Jesús es movido a compasión. En el versículo 41 nos dice que Jesús fue movido a compasión por este leproso. Pero por un lado tenemos la compasión de Jesús, pero por otro lado en el versículo 43 tenemos que Jesús lo despidió con una advertencia. ¿Qué dice la advertencia? ¿Qué le dice Jesús en el versículo 43? Que se vaya con sacerdote, que no hable con nadie. Que no hable con nadie. Dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Esto no es algo como un consejo. Jesús lo advirtió fuertemente y la Biblia hace el reparo en decir fuertemente. Por algo está escrito. No fue algo muy liviano, sino que Jesús le dice fuertemente ¿qué le dice? Que no cuente nada a nadie. Que no cuente nada a nadie. Eso es en el versículo 43. 44. No digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Y qué pasó en el versículo 45? ¿Obedeció o desobedeció el leproso? Desobedeció. Hizo todo lo contrario. Él fue y lo pregonó abiertamente, haciendo caso omiso a lo solicitado por Jesús. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que Jesús no podía entrar libremente a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades. Debido a que el leproso no obedeció la indicación de Jesús de mantener en secreto el milagro, sino que lo había divulgado, las multitudes presionaban a Jesús. Y él no podía llevar a cabo su obra. Por lo tanto, se detuvo el mensaje de la predicación, porque Jesús no podía entrar a las ciudades a predicar, como lo venía haciendo en las sinagogas. No podía entrar en ninguna ciudad. Y nos encontramos, terminando el capítulo 1, pasando esto, y vamos al capítulo 2. Y el capítulo 2 nos muestra a Jesús encontrándose con los líderes religiosos de la época. Y vamos a ver que durante el capítulo 2 a Jesús se le hacen muchos cuestionamientos. Se le hacen muchos cuestionamientos. Pero solamente hoy día vamos a tomar el primero. Y el primer cuestionamiento que recibe Jesús es: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y esa va a ser la pregunta que vamos a responder hoy día. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es verdad, ¿no? ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Dios. Solo Dios. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Yo tengo acá la versión NTV. ¿Ya? Voy a leer esa. Pero ustedes pueden ir siguiendo la lectura. ¿Ya?
Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Entonces nos encontramos a Jesús que no podía entrar a las ciudades, por lo tanto tuvo que dejar pasar algunos días, tuvo que irse a algunos lugares aislados, como dice el versículo 45, se tuvo que ir a algunos lugares aislados y dejó pasar algunos días porque no podía entrar a la ciudad. Después de algunos días Jesús regresa, vuelve a Capernaum. Capernaum fue su base de operaciones. Jesús desde Capernaum recorría las aldeas y las ciudades en Galilea. Pero ¿qué pasó? La gente rápidamente se enteró que Jesús había vuelto. Tal como venía pasando en el primer capítulo, acá en el segundo capítulo encontramos que las multitudes siguen a Jesús. Y cuando él entró en la casa, estaba tan llena que nadie podía entrar. Ya no entraba nadie más. Las ventanas, las puertas, estaba todo lleno, repleto de personas. Y ya no entraba nadie más. Jesús entonces volviendo a Capernaum, volviendo a la casa donde él se hospedaba. Y mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Jesús está en esto, Jesús está predicando la palabra, cuando de repente aparecen 4 hombres cargando un paralítico. Y acá me quiero detener, porque nos damos cuenta de que el objetivo de Jesús, ¿cuál era? ¿En qué estaba Jesús? Estaba predicando la palabra. En el capítulo 1, si lo pueden ir buscando, yo lo voy leyendo, versículo 38. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? ¿Para qué él vino? Para predicar. Eso lo leemos en el versículo 38. Y Jesús estaba en esto, estaba predicando la palabra. Y nos vamos a dar cuenta de que el objetivo, como dije, y su razón de venir era para predicar. Predicar un mensaje de salvación. Cuando llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla, como no podían llevarlo hasta Jesús, versículo 4, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y acá tenemos, imagínense la escena, pónganse en el contexto, traten de imaginarse, traten de sentirse ahí mismo. Una casa llena de gente y 4 amigos que traen a un paralítico. Lo traen en una camilla. El paralítico no se puede mover por sí mismo. Ya él está paralizado del cuerpo. Por lo tanto, no se puede acercar. No hay forma de que él llegue delante de Jesús. Por lo tanto, estos 4 hombres, que podemos pensar que son amigos de él, lo traen a hacer un hoyo en el techo. Imagínense el dueño de la casa, cómo debe haber estado, haciéndole un hoyo en el techo de la casa y lo dejan descender, probablemente con algunas redes. Capernaum estaba cerca, ¿cierto? Había mar, había lago, por lo tanto, habían pescadores, habían redes. Probablemente con una red lo bajaron y lo llevaron a los pies de Jesús. ¿Qué era lo que buscaban los amigos? ¿Qué creen ustedes que buscaban los amigos de Jesús? No, los amigos del paralítico. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué lo llevaron? Para sanarlo. Eso resulta evidente, que ellos buscaban la sanidad de su amigo. Pero Jesús les dice algo que nadie en ese momento esperaba. Ellos llevaban a Jesús por una sanidad física. Pero Jesús los sorprende a todos y les dice, hijo mío, tus pecados son perdonados. Había una necesidad física, evidentemente, que era importante. Había una parálisis, había una necesidad física. Pero el Señor atendió a lo más urgente. Había algo que era importante.
Quizás para el paralítico y para los amigos era importante la necesidad física, pero el Señor atendió a lo más urgente. Primeramente Jesús se enfocó en el interior, en el corazón, en lo que realmente era importante, no en su parálisis, sino que en su pecado. En el tiempo de Jesús, Él sanó multitudes de personas. Si leemos los evangelios, podemos darnos cuenta que Él sanó mucha gente. La Biblia dice que Él los sanaba a todos, no solo a los que tenían fe, Él sanaba a todos. Pero de todos los que sanó, ¿cuántos viven hoy día? Ninguno, ¿cierto? No hay ninguno vivo. Todas las personas que Jesús sanó igualmente terminaron enfermándose y murieron. La sanidad era algo pasajero. Lo importante para Jesús era el pecado, el corazón, lo que realmente tenía implicancias eternas y no necesariamente solo lo temporal. Piensen que muchos de los que Jesús sanó probablemente se iban a ir sanos a su casa, pero camino ¿hacia dónde? Hacia el infierno. El Señor les dio el Evangelio. Jesús dice que Él había traído un mensaje de salvación. Y en el capítulo 1, versículo 14 y 15 podemos leer cuál era el mensaje que traía Jesús. El versículo 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje que traía Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús a este paralítico le dio el Evangelio, le dio la buena noticia. El reino está cerca, arrepiéntete de tus pecados, ¿cierto? Y crean en el Evangelio. ¿Quiénes de los que estamos hoy acá han recibido un milagro de parte de Dios? O alguna sanidad de parte de Él. ¿Ha dejado de tener poder Dios hoy en día? No, ¿cierto? El Señor es poderoso y el Señor sigue obrando hoy día. Y el Señor sigue obrando de maneras sobrenaturales. No podemos llevar una vida natural, una vida común, una vida ordinaria. Nuestra vida es sobrenatural. Y Jesús sigue actuando hoy en día de manera sobrenatural. Pero en este pasaje vamos a ver cuál es la prioridad del Señor. Primero, el tema del pecado, el problema del pecado, y luego sanar las consecuencias del pecado. La muerte y las enfermedades vinieron con la caída. Con Adán y Eva, con la caída vino la muerte y las enfermedades. Por lo tanto, esto es una consecuencia del pecado. No directa, pero sí, con la caída vinieron las enfermedades. Hay un libro de un escritor que se llama Philip Yancey. ¿Alguien lo ha leído por ahí? ¿A este autor? Se los recomiendo, Philip Yancey. Y tiene un libro que se llama Desilusión con Dios. Desilusión con Dios. Es un muy buen libro, hermanos. Yo les recomiendo que lo puedan leer, lo puedan buscar, lo puedan leer. Deletrea el apellido. Con Y, A, N, N, C, E, Y. Yancey. Philip Yancey. Y en este libro, el autor trata algunos temas complicados con respecto a la fe. Como por ejemplo, él trata de responder algunas preguntas. Y formula algunas preguntas. Es bueno hacernos estas preguntas. ¿Es Dios injusto? ¿Está Dios en silencio? ¿Dios está escondido? ¿Qué pasa cuando le pedimos algo a Dios desesperadamente y pareciera que Él no nos escucha?
¿Por qué no se manifiesta alguna vez de manera visible hoy en día y deja confundidos a todos los escépticos de una vez por todas? Toda la gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no lo veo, Dios no existe, y nosotros realmente pensamos, bueno, ¿y por qué Dios no aparece de una vez por todas y deja callados a todos? Bueno, esas son algunas preguntas que plantea el autor en el libro. Y a veces pensamos que necesitamos de un milagro para obedecer. O también pensamos que nuestros familiares o nuestros amigos no creyentes necesitan de un milagro para creer. O si el Señor hiciera un milagro grande, grande, visible, desapareciera, yo sé que mi familia creería en Él. Y a veces tendemos a pensar en esto. Queremos pruebas, queremos evidencias, una aparición personal, de manera que el Dios del que hemos oído hablar se convierta en el Dios que vemos. Eso es lo que nosotros anhelamos muchas veces, pero eso tuvo lugar en una ocasión. Dios se mostraba a sí mismo en persona y un hombre hablaba cara a cara con él. ¿Quién fue? Moisés. En aquellos días los israelitas podían ver evidencias claras y visibles acerca de la existencia de Dios y podían conocer su voluntad de primera mano. Los israelitas vieron una infinidad de milagros. Pueden leer Éxodo y van a ver una infinidad de milagros que los israelitas tuvieron la oportunidad de ver directamente desde la mano de Dios. Como por ejemplo, cruzaron el Mar Rojo y no se mojaron. Recibieron alimento de manera sobrenatural. Bebieron agua de una roca. Sus calzados no se desgastaron. 40 años. Tenían una nube que los cubría mientras ellos caminaban. Y una llama de fuego que se encendía en la noche y los iluminaba. Cuando la nube se detenía, ellos debían acampar. Y cuando la nube se empezaba a mover, ellos debían moverse. La voluntad de Dios de manera más clara, imposible. Pero lo que sucedió en aquellos días, y está registrado para nuestro provecho, en la Biblia es casi imposible de creer. Estas mismas personas que vieron todos estos milagros de parte de Dios, se comenzaron a sentir aburridas, impacientes, rebeldes y celosas. Y se olvidaron completamente de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió de la montaña? Estaban danzando como paganos alrededor de un becerro de oro. Resulta asombroso que la forma directa en que Dios se comunicaba con ellos pareció producir un efecto directamente opuesto al deseado. Los israelitas no respondieron con amor, no respondieron con adoración, sino que con temor y una rebelión directa contra Dios. La presencia visible de Dios no mejoró en nada su fe, ni la hizo duradera. Estos tristes resultados nos podrían ayudar a comprender mejor por qué Dios no interviene más directamente hoy en día. Lamentablemente, hay cristianos que suspiran por un mundo lleno de milagros y señales espectaculares de la presencia divina. Sin embargo, lo que vivió Israel nos debería hacer pensar. ¿Hay siempre fe cuando se produce un gran número de milagros? O por otro lado, ¿es siempre el tipo de fe que le interesa a Dios? Los israelitas dieron amplias pruebas de que podemos llegar a desear las señales sin desear en realidad a Dios. Podemos ver y desear las señales, pero en el fondo de nuestro corazón no desear a Dios. Y en los tiempos de Jesús sucedió algo similar. De las grandes multitudes que vieron cosas increíbles, en el mismo Evangelio de Marcos podemos leer muchos milagros que hizo Jesús. Alimentó a 5.000, alimentó a 4.000. Pero
¿Cuántos de ellos después gritaban, crucifícale? Cuando Jesús ascendió, ¿cuántas personas habían con él? 120. ¿Y dónde estaban los 5.000? Las multitudes andaban detrás de Jesús buscando lo espectacular. Por eso es que Jesús les decía a los que recibían estos milagros, no cuenten nada. No cuenten nada. Lamentablemente entorpecía la predicación. Lo vimos en el capítulo 1. Jesús no podía entrar en las ciudades. Y tenemos acá, continuamos con el versículo 4. El relato nos muestra que Jesús vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. Pero no fue la fe de aquellos 4 hombres la que salvó a aquel enfermo. La fe de ellos trajo al paralítico al lugar donde pudo escuchar al Señor Jesús, quien trató con él de forma personal. La fe de ellos hizo que trajeran a su amigo delante de los pies de Cristo. Esto nos puede hacer reflexionar un poco. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nuestros amigos y familiares conozcan al Señor? Los amigos del paralítico podrían haberlo dejado en la entrada. Podrían haberle dicho, oye, compadre, ¿sabes qué? Está lleno. Está lleno. Está lleno. No tenemos cómo hacerte entrar acá. No nos van a dejar entrar. Imposible. No se puede. Así que va a tener que escuchar de acá nomás. ¿Pero eso fue lo que hicieron los amigos? No, ellos se esforzaron con determinación para que Jesús lo viera. Ellos tenían fe en lo que Jesús podía hacer. El hecho de romper el techo y de subir a su amigo al techo y de bajarlo, nos muestra cuál era la medida de su fe. Ellos no sabían cuál iba a ser el desenlace. No sabían qué es lo que iba a pasar. Pero sin duda sabían que su amigo no iba a quedar igual que como llegó. Eso es lo que hace un encuentro con Jesús. Y podemos pensar, quizás necesitamos más camilleros. Tal como en esos días, quizás necesitamos más camilleros. Hombres, mujeres con esa fe, para salir a buscar y traer a aquellos que no conocen de Cristo, para que puedan oír el Evangelio. Muchos de nosotros quizás podemos dar testimonio con gratitud, ¿cierto?, de que somos lo que somos porque nuestros padres, ¿cierto?, nuestros amigos han orado incansablemente por nosotros, nos predicaron la palabra, por la fe de ellos. Probablemente nosotros conocemos hoy al Señor. Vamos a avanzar, versículo 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Los maestros de la ley comenzaron a cuestionar en sus corazones lo que había dicho Jesús. Está blasfemando. Dice que Él es Dios. ¿Eso es lo que está diciendo? Jesús, ¿estás diciendo que tú eres Dios? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados.
Ellos eran maestros de la ley, conocían la ley al revés y al derecho. Sabían qué es lo que estaba diciendo Jesús. Pero Jesús no estaba hablando blasfemias, a pesar de que era cierto de que solamente Dios podía perdonar pecados. Entonces ellos comenzaron a cuestionar en sus corazones lo dicho por Jesús. Y el propósito del Señor era que ellos lo hagan. Porque Él no solo va a enseñar que puede perdonar pecados, sino que además Él va a enseñar que Él es Dios. No solamente puede perdonar pecados, sino que aprendemos de este capítulo de que Jesús es Dios. Él vino a traer la salvación a ti, a mí, al paralítico y a todos los que creen en Él. El Salmo 103 dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Él perdona algunos, todos mis pecados. Leemos también en primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él puede perdonar nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y acá llegamos a la pregunta que hace Jesús en el versículo 9. ¿Qué era más sencillo decirle? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? ¿Qué era más sencillo? Para nosotros, las dos cosas son imposibles. Ningún hombre puede perdonar o absolver de sus pecados a otro hombre. Pero Cristo sí puede. Como dije, Él perdonó los pecados de este paralítico porque Él es Dios. Pero ¿en verdad es verdad que los pecados del paralítico habían sido perdonados? ¿Era verdad? Incluso yo podría decirle a Mauro, por ejemplo, Mauro, tus pecados son perdonados. Pero ¿cómo podía el Señor demostrarlo? Yo podría decirle a todos ustedes, pero ¿y cómo van a saber ustedes si es verdad o mentira? ¿Cómo podían saber ellos que Jesús decía eso y era verdad? Quizá era mentira pensarme yo. Los judíos tenían la creencia popular de que la enfermedad era consecuencia directa del pecado. Si un hombre estaba enfermo, era porque era pecador, por lo tanto no se podía curar hasta que fuera perdonado de sus pecados. En el pensamiento de ellos había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 2, Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de su padre? Esa era la creencia que tenían los israelitas en ese tiempo. Así que cuando Jesús
sanó al paralítico de una forma total y absoluta, puso en evidencia que también sus pecados habían sido perdonados. Si él no podía hacer que el paralítico camine, entonces debía ser lapidado por blasfemar contra Dios y hacerse pasar por Dios. Eso es lo que decía la ley con respecto a la blasfemia. El hombre debía morir en el acto apiedrado. Si Jesús no podía hacer que este paralítico camine, debía ser lapidado. Y podríamos pensar, bueno, ¿y por qué hoy en día cuando recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo, no se sanan nuestras enfermedades? ¿Por qué no se sanan nuestras enfermedades hoy en día cuando recibimos el perdón de Dios? Y aquí tenemos que entender el caso del paralítico como un anticipo. Como un anticipo de lo que Dios va a hacer finalmente con cada persona que deposita su confianza en Él. Leemos en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Lo que leemos del paralítico es un anticipo de lo que nosotros vamos a vivir. Vamos a ser transformados por Cristo y vamos a tener el cuerpo que tiene Él. Tendremos cuerpos glorificados, dice la Biblia. Cuando Él regrese por nosotros, seremos liberados de las consecuencias de nuestro pecado. Y podemos estar seguros de aquello, que esto va a pasar. Podemos estar seguros de que esto es verdad. Porque podemos leer el caso del paralítico, que no solo recibió el perdón de Dios, sino que fue sanado por Cristo. Y esto debe fortalecer nuestra fe, debe fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y decirle al Señor, ven pronto. Jesús, ven pronto. La fe en Jesús cambió completamente la vida de este paralítico. La fe en Jesús cambió de forma radical la vida de este paralítico. Él entró como un paralítico, traído en una camilla por sus amigos, pero salió caminando. Pero lo más importante, entró como un pecador y salió perdonado. No hay pecado tan grande que no podamos recibir perdón de parte de Dios. No hay un techo tan alto que no podamos bajar a los pies de Jesús y recibir de Él su perdón. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos escuchar tu palabra. Gracias porque al leer, Señor, este capítulo